Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Un gusto, Carmina, buenas noches. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo se encuentra? Muy bien, cinturita de la semana, excelente. Ah, qué bueno, me alegra mucho. ¿Usted sabe por qué? ¿Por todo lo que está pasando en el país? No. No, mire, es que hace 24 horas estábamos todavía en el éxtasis del partido de los cremas. Ah, ya decía. Ya vio, es que hay cosas importantes que no hay que Claro, olvidarlas. Claro, claro. Bueno, ¿Y clasificaron? ¿Pasaron? ganamos. Solo Importante, ganaron. ganamos, sí, Ok. importantísimo. No pasaron. Bueno, son unas reglas. En CONCACAF todavía está aplicando reglas que ya están superadas por otros campeonatos. Pero en fin, eso no es nuestro tema hoy. Pero bueno, sí todavía guardamos en el corazón las imágenes del partido de ayer. Carmina, hoy vamos a hablar de precisamente algo que sucedió anoche en el Congreso de la República. Y como ustedes han visto, escuchado, leído en las noticias, ayer por la noche el Congreso de la República aprobó el decreto del Congreso número 21/2022, un decreto que ha sido controversial, por muchos criticado, por la oposición definitivamente bastante criticado, y bueno, algunos no han terminado de leer el contenido del decreto, así que tenemos a dos analistas que nos van a ayudar a comprender y explicarle a la audiencia de qué se trata. Le doy la bienvenida a ambos, el licenciado Eric Coyoy, quien ha sido varias veces funcionario, entre una de esas ha sido uno de los responsables del Ministerio de Finanzas, así que tenemos a alguien que conoce temas financieros, y también al economista Paul Boteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la introducción está alrededor de la aprobación que se dio anoche del decreto 21/2022. Muchos solo han destacado una parte, que es la ampliación para el año 2022 de 3.191 millones de quetzales, pero el mismo decreto establece que hay un presupuesto multianual que alcanza 5.690 millones de quetzales. Es una cifra que se ha perdido en el debate, pero aquí en Canal Antiguo así la rescatamos. Y lo otro, para terminar esta introducción, tiene un título muy pomposo, inversión estratégica. Si al final vamos al listado de proyectos, básicamente son proyectos de rehabilitación y bacheo vial. Yo destacaría solo 3 proyectos que tal vez pudieran caer dentro del ámbito estratégico, que es el Puente Belice 2, aquí en el municipio de Guatemala, el Puente Corazal, que es el Cuache, allá en la carretera hacia el Atlántico, un proyecto por muchos años postergado, pero que urge, y el otro sería el paso a desnivel para la entrada de Ciudad Satélite en la Interamericana. De ahí, básicamente son proyectos de bacheo y rehabilitación y señalización de carreteras en todos los departamentos del país. Bueno, la introducción está hecha, iniciamos con Eric Coyoy, sus primeras apreciaciones del decreto 21/2022. Buenas noches. Pues lamentablemente es una ampliación presupuestaria que no cumple con todos los aspectos técnicos que la normativa vigente señala en los casos de recursos destinados a la inversión pública. La ley es clarísima al indicar que existe un Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el cual deben estar registrados absolutamente todos los proyectos que vayan a recibir asignación presupuestaria. En este caso, eso claramente no se está cumpliendo, es un incumplimiento expreso, pleno de la ley en este sentido, ya que no hay proyectos específicos, se mencionan tramos carreteros, distancias, establecimientos comerciales de un lugar a otro, pero no proyectos específicos como tal. Y eso claramente es un incumplimiento. Denota un debilitamiento más de toda la normativa y del proceso presupuestario que por muchos años ha caracterizado bien a Guatemala. De hecho, hay que decirlo, Guatemala en términos de transparencia presupuestaria es la mejor calificada en Centroamérica. Y mucho se debe a que todos estos aspectos presupuestarios, aunque pueden parecer burocráticos y engorrosos, se han cumplido en mayor medida en los años pasados. Pero aquí vemos un incumplimiento franco, abierto de la normativa, y eso gradualmente nos va conduciendo a un deterioro de esa transparencia presupuestaria que hasta ahora se ha exhibido como logro de los distintos gobiernos. Pero en este caso sí claramente
no hay proyectos que respalden estas asignaciones. Seguramente sí habrá contratos y se las pagarán los montos, pero no, al no haber proyectos, no hay garantía de que las obras efectivamente serán ejecutadas, sobre todo aquellas que son nuevas. La mayor parte es mantenimiento, como ya se explicó, pues recapeos, bacheos, pero a costos muy elevados, por cierto, pero la parte de proyectos nuevos prácticamente no está documentada como la demanda. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Coyo. Y licenciado Boteo, por favor, sus primeras impresiones sobre este decreto. Bueno, a ver, yo creo que tal vez voy a decir algo que puede sonar poco popular, pero lo cierto es de que lo que le hemos venido asignando a la construcción de carreteras, a la infraestructura en el país, no ha sido suficiente en los últimos años. Y les doy un número. En el 2007 se dedicaba al Ministerio de Comunicaciones más o menos el 1.9% del PIB. Eso vino disminuyendo luego de la crisis del 2008-2009 y llegó en el 2022 a representar, tal y como estaba antes de esta modificación, un 0.8% del PIB. De hecho, la inversión pública como tal ha venido decreciendo como porcentaje del PIB. Eso tiene un efecto, que es que la infraestructura del país, pues obviamente se ha quedado estancada, no se han estado construyendo nuevas carreteras, somos de los países más atrasados en términos de infraestructura en el país, estamos muy poco interconectados, hay regiones que todavía tienen una infraestructura pues muy precaria. Entonces, si uno ve esas cifras y se pregunta, ¿necesitamos más inversión en infraestructura en el país? Por supuesto que se necesita. Vean un dato importante, lo que se dedicó a infraestructura originalmente en el presupuesto que se había aprobado para este año de 5.400 millones es menos de lo que se tenía en ese ministerio hace 13 años, y eso que hemos tenido fenómenos inflacionarios. Si uno compara eso, por ejemplo, con lo que ha pasado con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación en el 2007 se dedicaba 2% del PIB, hoy se dedica casi 3% del PIB. El Ministerio de Salud antes se dedicaba 0.9% del PIB, hoy más o menos 1.7% del PIB. Esos dos ministerios sí han tenido un aumento en términos reales. El Ministerio de Comunicaciones no. ¿Cuál es el problema? El problema es un tema de confianza. El tema es que la ciudadanía, por supuesto que está consciente de que la infraestructura es importante, pero históricamente los casos de corrupción se han dado en ese ministerio y se adolece de falta de transparencia. Entonces, cuando vemos la indignación de la población respecto a este incremento, creo que esa indignación no tiene que ver con el hecho de que no se considere estratégico el tema de la infraestructura, sino que al final se le considera como recursos que son presa fáciles de la corrupción. Y creo que ese es el problema de fondo, y nos hemos negado en el país a poder replantearnos un modelo de inversión distinta que nos permita realmente ser estratégicos, y no solamente como lo que se va a hacer en este momento, que es, como ustedes ya lo indicaron, simplemente una cuestión de mantenimiento básica, que por cierto la necesita, porque la infraestructura del país está muy mala. Pero el tema de fondo es la desconfianza que tiene la ciudadanía sobre este incremento al presupuesto, por lo que había explicado que está sujeto a corrupción. Paul Boteo, por la transparencia, el decreto, hicimos mucho énfasis en el tema del recapeo, la rehabilitación, el bacheo de carreteras y señalización, pero el decreto también contiene recursos, por ejemplo, para la compra de puentes Bailey, 100 millones de quetzales. Recordemos que este tipo de puentes son utilizados durante las emergencias, las catástrofes que sufre con alguna regularidad el país, pero también tiene 4 escuelas importantes. Hay recursos que están asignados para la construcción y habilitación de ciertas escuelas importantes que están postergadas. Así que
Insisto, la mayor cantidad de recursos, más de 2.000 y pico de millones, están para el tema de carreteras, pero sí hay recursos para escuelas y para el tema de los puentes Bailey. Pero aquí voy al tema del título de la ley, cómo se ha querido vender esa infraestructura estratégica. Y es que si uno lee el decreto aprobado por el Congreso, se nota de que proviene de otro tipo de iniciativa de ley. Al final del año pasado, principios de se especulaba mucho que el presidente de la República, el 14 de enero, durante su presencia en el Congreso, iba a presentar una iniciativa de ley con estas características, pero a diferencia de este tipo de gasto, iba a ser, por ejemplo, para temas grandes estratégicos, rehabilitación de puertos que están muy postergados, el tema del anillo metropolitano que no se termina de construir, en fin. Pero ahora termina en esto, en el tipo de ese listado de proyectos. Licenciado Boteo, analizándolo así, ¿cree que algo pasó en el camino, que no se presentó el 14 de enero, que no están esos proyectos sí de carácter estratégico y que en una negociación de carácter político se optó más por este tipo de proyectos? Es que yo creo que el punto que ya mencionaba Eric y que usted mencionaba también, Mariano, es la ausencia de realmente un plan de mejora de infraestructura del país. Aquí lo que necesitamos realmente son carreteras que nos permitan facilitar el comercio, no solamente de 2 carriles, en algunos casos tal vez ya se necesitan, de 4 carriles, sino tal vez de 6 carriles. Los puertos que tenemos, si nos comparamos, por ejemplo, con los puertos asiáticos, pues estamos en pañales realmente. O sea, la diferencia entre los países avanzados en términos de infraestructura y lo que nosotros tenemos es impresionante. Y eso hay que decirlo tal vez de forma histórica, siempre ha sido así en el país. Incluso hace 200 años estábamos muy atrasados en términos de infraestructura, y ese ha sido el gran tema pendiente en el país. Entonces, el gran problema es de que estamos a pocos meses de que inicie formalmente las campañas electorales, y pareciera que en este caso la gran sospecha de la ciudadanía es que todo este tema estratégico derivó, al final de cuentas, en simplemente otorgar ciertos recursos para que se puedan realizar campañas, sobre todo porque recordemos que las personas, digamos, por supuesto que prestan atención al tema de cómo están las carreteras, pero también hay que decirlo, muchos de estos fondos históricamente en el país, en varios gobiernos, se han utilizado como mecanismos de financiamiento de campañas políticas, en el sentido de que son obras que se llevan y que se quieren de alguna forma decir que se está haciendo algo. Y obviamente tiene ciertos beneficiarios. Esa es la gran sospecha de lo que significan estos recursos, y es el gran cuestionamiento. De nuevo, el hecho de invertir más en infraestructura, de verdad, tenemos que hacerlo en este país, necesitamos más infraestructura. El tema es que tiene que ser planificado de forma estratégica, como muy bien dice el título, pero no lo estamos haciendo, y terminamos con cuestiones pues realmente muy básicas, y que ojalá que se pueda corregir en todo caso para el próximo año. Y tal vez con esto termino. La pregunta también es ¿por qué no se planteó esto en el presupuesto que se estaba aprobando pues hace algunos meses? Porque pareciera que esto surge de una forma muy casuística. Licenciado Coyoy, cuando analizamos todo el presupuesto del ministerio y pues cómo llega realmente en infraestructura con tanta, realmente, mire lo que pasó con el libramiento, todo lo que vive pasando con todas estas obras de infraestructura vial que se dan en el país, que es donde la mayoría de dinero va. Y cuando se habla que el país necesita más que nada infraestructura vial, ya vemos El Salvador tiene mejor infraestructura vial que nosotros, cuando esto nunca se había dado. ¿Qué se puede hacer para que este dinero efectivamente se vea reflejado y no haya? Porque la Contraloría, visto está, que no está haciendo su trabajo con este tipo de cosas.
Sí, lamentablemente un gran vacío en el país es la fiscalización. Prácticamente la Contraloría ha pasado a ser un actor nulo en el tema de fiscalización del gasto público. Hay un subcontralor de calidad del gasto público que la ley lo mandata expresamente a verificar la calidad de la inversión realizada, pero no se cumple en ningún sentido. De esa manera, realmente es muy difícil pensar que un cambio organizacional es el que va a funcionar, porque si las normas de control no funcionan, pues igualmente no importa el esquema organizacional vigente. El caso de El Salvador es muy ilustrativo, la institucionalidad es pública, de hecho el fondo vial de ellos es un poco más antiguo que el nuestro, pero allá se funciona, siendo institucionalidad pública. O sea, aquí el gran vacío, el gran rezago del país es el colapso de la institucionalidad pública que ha sido deliberadamente causado por los políticos que buscan aprovechar los recursos para sus intereses particulares. No hay un real interés en los temas nacionales. Por eso inicié diciendo que hay un Sistema Nacional de Inversiones Públicas que la ley manda, supuestamente ahí están registrados aquellos proyectos prioritarios que permiten alcanzar objetivos de desarrollo. Si realmente hubiera interés en hacer inversiones estratégicas, se hubiera llamado a CIGEPLAN y preguntarle cuál es la cartera de proyectos de infraestructura estratégica que están, porque sí ha habido inversión en planes estratégicos de infraestructura. El Banco Interamericano ha financiado en más de una ocasión planes estratégicos de infraestructura vial en Guatemala, realmente muy completos. El punto es que a los funcionarios de turno, a los tomadores de decisiones de turno, no es eso lo que les interesa, sino aprovechar los recursos a su favor. Y en este caso, pues, ya con fines preelectorales, claramente, ¿verdad? Al haber, por ejemplo, hay tramos que son netamente urbanos en municipios. Eso expresamente está establecido que debe ser atendido por los consejos departamentales de desarrollo o por las propias municipalidades, pero no con recursos del gobierno central, que debe ser para inversiones fuera de los cascos urbanos. Sin embargo, aquí vemos que prevalecen los criterios políticos para favorecer posiciones particulares y lamentablemente se deja de lado lo estratégico y a eso se le pone el agravante que no hay fiscalización. Lamentablemente es el colapso que se tiene. Si se piensa en un nuevo esquema de ejecución de inversión pública, debe pensarse en una transformación total de la institucionalidad. De muy poco serviría agregar nuevos actores a este esquema institucional que ya ha demostrado que no va a funcionar porque los controles no son efectivos. Gracias. Eric Oyoy, la deficiencia técnica a la que usted ha llamado la atención de no haber colocado el código SNIP dentro de muchos de estos proyectos, la primera pregunta, si se puede subsanar cuando se publique por parte del Ministerio de Finanzas el presupuesto analítico correspondiente a todo esto que estamos hablando. Sería una pregunta como para ver, ok, todavía hay un tiempo para que si algunos de estos proyectos ya cuentan con el código dentro del SNIP, pues se subsane esa llamada seria de atención que usted ha hecho. También recordar de que hay muchas carreteras, rutas nacionales o rutas departamentales que pasan por cabeceras y pasan por ciudades, o sea, eso no lo podemos negar. Aquí la CA1, por ejemplo, cruza toda la ciudad capital y esas están a cargo del Ministerio de Comunicaciones, no del municipio o de la Municipalidad de Guatemala. Lo dejo porque si usted tiene razón, ahí hay algunos nombres que uno pudiera decir por qué es el gobierno el que invierte, por ejemplo, en la rehabilitación del tramo del aeropuerto en Cobán hacia San Pedro, hacia Carchá. Diría uno, pero ¿por qué? Si eso, pero insisto, es para analizar y para comprender. Yo le haría esas dos preguntas, ¿cómo se resuelven, cómo se explican? Bueno, en el caso de los proyectos evaluados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, si existieran los documentos de proyectos, efectivamente estarían en la posibilidad de ahora ingresarlos y subsanar ese faltante. Sin embargo, la normativa es clarísima y lo vemos todos los años cuando se discute el presupuesto anual. No ingresan al proyecto de presupuesto anual, al famoso listado geográfico de obras, un plan
Manual de Inversión Física y Financiera, no ingresan proyectos que no hayan sido registrados previamente en el STIP. Esa es una norma expresa que está vigente en las normas de formulación presupuestaria que todos los años aplica el Ministerio de Finanzas Públicas. En esta ocasión no lo hicieron, sí lo pueden subsanar, pero la gran interrogante es si realmente hay proyectos. Ya no es la primera vez que ocurre, ya en años pasados ha habido intentos de ampliar el presupuesto de este ministerio, pero sin existir los proyectos, ¿no? Recordemos hace algunos años, no recuerdo si al inicio de este gobierno o a finales del pasado, una situación exactamente igual, donde se pretendía incrementar el presupuesto para supuestos proyectos, pero en la realidad no existían y tuvieron que retirar la asignación. Porque lo que sí no podría hacer finanzas es erogar fondos. Y si la intención es hacerlos este año, como esperan, si los proyectos no existen, difícilmente van a lograr superar la deficiencia en algunas semanas o meses. Licenciado Boteo, usted mencionó, bueno, no lo mencionó, lo dejó por ahí, en su respuesta anterior, el momento en que esta ley pasa. Y pues uno, dicen por ahí que piensa mal y acertarás, ¿verdad? Vienen elecciones y es una reforma importante darle más presupuesto para la campaña, porque es una forma de hacer obras y campaña de una manera muy solapada, aunque la población ya se está dando cuenta. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Bueno, al final creo que si uno lo ve en términos de la utilización de los recursos, pues los recursos son escasos y por supuesto los recursos fiscales aún más. Entonces, lo que nosotros debiéramos de tener debería ser un sistema de evaluación de proyectos en los cuales pudiésemos ver cuáles son aquellos proyectos que dan más rendimiento a la sociedad, proyectos de infraestructura, que le puedan dar mayor rendimiento, y entonces, visto también desde una perspectiva de eficiencia en términos de reducir las distancias y de reducir los tiempos en los cuales se recorren esas distancias para poder facilitar el comercio, porque al final de cuentas hay algo innegable en la historia del desarrollo económico del mundo, y es que la infraestructura resulta vital, sobre todo si uno ve las grandes ciudades del mundo están, digamos, en puertos, ¿verdad? Nueva York, muchas de las ciudades en Asia tienen acceso a puertos. ¿Por qué? Porque facilita de alguna forma el acceso al mundo entero. Esa visión estratégica nosotros no la hemos tenido, y sobre todo por la topografía de nuestro país es complicado, no es fácil, digamos, no tenemos grandes planicies en ciertas partes del país, pero todo ese nivel de pensamiento que deberíamos de tener estratégico, que hemos estado sacando esa palabra acá, lamentablemente no se tiene dentro del sector político del país. Lo que tenemos son más intereses de corto plazo, intereses en este caso de ganar o de repetir una elección, y entonces en vez de tener esa visión de país de largo plazo, pues terminamos gastando los pocos recursos fiscales que tenemos en una cuestión tan espuria como son estas próximas elecciones que tenemos, y con un agravante, y es que muchas veces estas obras de infraestructura terminan siendo de mala calidad, y entonces terminamos pagando 2 o 3 veces esas obras de infraestructura, porque hay que estarlas dándole mantenimiento constantemente, porque son de una cuestión precaria. Entonces, yo creo que a lo que nos tiene que llamar la atención esto es cómo logramos mejorar realmente esa forma en que nosotros estamos invirtiendo los recursos públicos. Y aquí hay que hablar, creo yo, de 3 aspectos. Número 1 es obviamente la institucionalidad en la cual se basa la inversión de infraestructura del país. Y vean algo, nosotros descansábamos en caminos hace ya varias décadas que era netamente público. ¿Por qué se cambió el modelo? Porque se consideraba que en aquel entonces, pues la corrupción era muy grande dentro de esa institución. Y se dijo, si hay participación de privados, entonces esa corrupción
va a verse minimizada. Así posiblemente sucedió al inicio, pero luego, lamentablemente, el sistema se fue degenerando y ha terminado en lo que está. Entonces, si vamos a hablar de una nueva ley de infraestructura, por ejemplo, que hay algunas propuestas al respecto, pues hay que ver que la participación o pública o privada muchas veces no garantiza que haya menos actos de corrupción. ¿A qué nos tenemos que atener? A dos pilares importantes que son, creo yo, que complementan esto. Uno, ya se mencionó, que es el tema de la Contraloría, que tiene que lograr ser realmente independiente, porque la Contraloría se ha vuelto pues un apéndice más del poder político en el país históricamente. Pero además de una Contraloría fuerte e independiente, necesitamos obviamente un sistema de justicia que garantice que cualquiera de esos actos de corrupción puedan ser castigados. Si no tenemos esos elementos que pasan primero por un sistema de planificación estratégica, por un sistema de ejecución que pueda ser transparente, que pueda tener participación pública o privada, con un sistema de control por parte de la Contraloría, pero además por un sistema de justicia independiente, creo que si no hacemos la combinación, digamos, adecuada de esos elementos, pues vamos a seguir en esta situación. Y algo muy trágico es que muchos países, y como ya lo mencionaban anteriormente, como El Salvador, pero como México incluso, que tiene, digamos, cuantas disfuncionalidades políticas, nos están sacando mucha ventaja y nosotros nos estamos quedando atrás con este sistema que actualmente tenemos. Eso es lo que creo que nos tiene que llamar la reflexión, este tipo pues de propuestas o de aprobaciones que están ocurriendo. Paul Boteo, a ver, yo destaqué ciertos proyectos, básicamente el puente Belice 2, postergado por muchísimos años, tiene una asignación multianual de más de 1.200 millones de quetzales, porque no solo es la construcción misma del puente, sino todas las inversiones en las aproximaciones, etcétera. De ahí destaqué el puente el puente en la carretera al Atlántico, es algo que está postergado, y también destaqué el tema del paso a desnivel en entrada a Ciudad Satélite, una de las regiones más pobladas del departamento de Guatemala. Estos tres proyectos complicadísimos, cada uno, hasta donde sé, no hay la capacidad material para que una empresa nacional actual pueda hacer ese tipo de puentes como el que se requiere en el Belice y en la carretera al Atlántico. Eso va a obligar a una licitación internacional. ¿Usted cree que con las advertencias que han dado ustedes, tanto usted como el licenciado Coyoy, podríamos ver este año el inicio de esas obras? Por ejemplo, para el puente Belice se asignaron 200 millones de quetzales, una cifra similar para el puente en el Atlántico, y claro, mucho menos. Pero aquí el tema es, ¿dará tiempo para que esos recursos se empiecen a ejecutar? Bueno, eso depende realmente de las capacidades de ejecución que se tengan dentro de cada uno de los ministerios, en este caso específico el Ministerio de Comunicaciones. Yo quisiera pensar que sí, que se va a tener la capacidad de hacerlo. Tal vez posiblemente estoy siendo demasiado optimista, pero quisiera pensar lo que sí es posible poderlo realizar. Pero claro, hay que entender algo muy importante, y es que la ley de contrataciones también es una ley relativamente compleja, digamos, y que tiene una serie de formalismos que se tienen que cumplir. Entonces, se tiene que iniciar con ese proceso. Obviamente, lo ideal es que se haga con todos los pasos que se tengan que seguir, no importando si ese proceso es lento, y eso creo que lo tenemos que entender como ciudadanos. Si se hace lento, pero si se hace de una forma transparente, siguiendo todos los requisitos de ley, creo que ese en todo caso sería el escenario más deseable para que no esté sujeto a ninguna sombra, a ninguna duda de que pues se está asignando en último caso a la empresa que ofrece pues la mejor calidad y por supuesto a los costos más razonables posibles. Pero eso va a depender de la capacidad de ejecución que puedan tenerse dentro de los ministerios. Y lamentablemente,
lo que hemos estado viendo conforme ha pasado el tiempo es que por la misma precariedad en la que ha ido cayendo el Estado de forma histórica, digamos, o la tendencia que se ha tenido en los últimos años, es de que se van perdiendo esas capacidades dentro del Estado, y ojalá, digamos que en este caso, pues se logre hacer de la forma más rápida posible, pero también de la forma más transparente posible. Y hay que decirlo, en este caso, los proyectos que usted menciona, Mariano, efectivamente hay que reconocer, son importantes. Aquí no estamos hablando de cuestiones mínimas, son proyectos realmente complejos y que obviamente son necesarios para el país. La cuestión es que se haga con todas las de la ley, garantizando la transparencia y que no sean cuestionados. Licenciado Coyoy, y con relación a esto, volvemos al tema del libramiento de Chimaltenango y estas obras que se hacen como a la carrera, en momentos, en vez de hacer algo bien hecho porque el país lo necesita. Y aquí también está lo que hablaba el licenciado Boteo de esa visión a largo plazo, que no se tiene y que pues por las circunstancias del decreto y su momento y demás, uno no puede más que sospechar, o sea, es la verdad. ¿Qué se puede hacer? Usted hablaba de la fiscalización y demás, pero ¿qué más? O sea, porque de ahí nos van a dejar un puente mal hecho, yo qué sé. Sí, sería muy lamentable que se repita un resultado como el del libramiento de Chimaltenango. Sería trágico. Si ya han causado muchos accidentes la situación en Chimaltenango, sería mucho más trágico un puente mal diseñado de la magnitud del puente Belice, por todo el tránsito que recorre esa ruta diariamente. Y por eso es fundamental el tema de la fiscalización y el cumplimiento de los aspectos técnicos. Aquí otro actor que también tiene que cumplir su rol es la Secretaría de Planificación. El SIGEPLAN es la coordinadora del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, tiene mandato expreso en la ley de evaluar la inversión pública, y ojalá que cumpla su papel en esta ocasión, ya que se está haciendo una importante asignación extraordinaria de recursos. Se priorizaron estos destinos para esos recursos extraordinarios que se recibieron el año pasado, y bueno, ojalá la SIGEPLAN pueda cumplir su función de ente técnico y asegurar que se hace de la calidad adecuada, porque sí sería muy lamentable que vaya a haber en el futuro consecuencias negativas por una mala ejecución ahora. Pero lo más preocupante sería que no se llegue a culminar el proyecto. Tenemos ahí el famoso caso Odebrecht, 400 millones de dólares invertidos a la ampliación a 4 carriles a esa carretera, y resulta que pues tenemos la deuda pero no tenemos la carretera. Aquí nos puede pasar algo similar, porque tenemos un puente, solo los recursos gastados. Por eso es fundamental que las instancias correspondientes cumplan su papel. Realmente aquí como sociedad todos tenemos un papel que cumplir en el sentido de señalar que hay actores que tienen que cumplir su rol. No es que no tengamos institucionalidad, es que no cumple su función. Y eso tiene que ver con funcionarios de turno que dejan de lado su responsabilidad legal y prefieren pues voltear la mirada hacia un lado y dejar pasar los problemas. Eso así aquí es fundamental. Ojalá se rectifique en esta ocasión en ese sentido, y los actores que tienen que decir algo, como son la Contraloría y SIGEPLAN, cumplan con hacerlo como la ley se los manda. Gracias. Eric Oyoy, una de las críticas más frecuentes a este decreto en particular, pero a otros similares, es el tema de la opacidad, del clientelismo, que aquí pudieron haberse asegurado los financiamientos para las campañas electorales, distritales, de quienes aprobaron o decidieron en qué proyectos se iban a incorporar. Hace varios años se hablaba de que los proyectos de dragado de ríos servían para eso. Habiéndose regulado en la ley de contrataciones a partir del año 2016 el tema de los dragados, como que ya no tienen ese incentivo, y ahora aparecen los programas de bacheo. Yo no me metería tanto en el tema de rehabilitación, porque en rehabilitación, por ejemplo, tendríamos que ver el cambio de las losas de concreto en la carretera. Voy a dar un tramo que está muy mal, que es el que va
que va a occidente en los tramos allá por Zaragoza, allá adelante en Tecpan, en fin, hay muchos tramos donde las losas ya no sirven y son realmente un peligro circular por ellas. Entonces, una rehabilitación es sustituir la losa. En cambio, el bacheo, y voy a utilizar aquí una expresión que escuché anoche, es como echarle caldo de frijoles a los hoyos, de la tan mala calidad, y no hay una forma de una fiscalización. ¿Usted cómo podemos hacer los ciudadanos precisamente para que, bien, hay que bachar, hay que rehabilitar, pues tengamos esa fiscalización? Y si uno lee el decreto, y con eso termino la consulta a usted, licenciado Coyoy, bueno, aparece el sistema COST, que está auspiciado por la Cámara de la Construcción, aparece el artículo 82 de la Ley del Presupuesto Nacional, que habla de lo georreferencial y las cámaras, etcétera. O sea, como que de la lectura uno diría, recogieron buenas prácticas, pero ayúdenos usted a ver cómo fiscalizamos mejor. Bueno, también hay que revisar especificaciones técnicas. Sí, son temas especializados. También hay que revisar especificaciones técnicas de los materiales requeridos y por los cuales se está pagando. Lamentablemente no es algo que cualquier ciudadano pueda hacer. Sí se requiere un conocimiento técnico de la materia, pero solo en el hecho de qué especificaciones de material se piden y luego pues, tratar de verificar por algún medio que eso se cumpla. Y aquí es donde la Contraloría de Cuentas tiene el rol fundamental con la Subcontraloría de Calidad del Gasto. Es precisamente lo que debe verificar, que se apliquen los materiales en las especificaciones que se lanzó, que se definieron en los documentos de licitación y por los cuales se está pagando cantidades importantes de recursos. Entonces, en ese sentido, sí hay formas de hacerlo. El sistema COST se supone que fue diseñado para permitir el registro de todo este tipo de información técnica que no está contenida en los documentos presupuestarios, porque solo se limita a lo financiero, pero sistemas como COST debiera estar todo lo necesario y precisamente también en los sistemas que coordinan la SEGEPLAN, como el Sistema de Inversiones Públicas. Debe haber un documento de proyecto el cual SEGEPLAN debe evaluar y al cual le debe dar un dictamen favorable y debe ser sobre bases eminentemente técnicas, no puede ser sobre valoraciones subjetivas. Y precisamente por eso hacía referencia a que también SEGEPLAN tiene un rol en el tema de calidad de la inversión pública, porque esos aspectos técnicos son los que tuvieron que evaluarse al momento de aprobar la ejecución de un proyecto como el libramiento de Chimaltenango, que sin duda no se hicieron en aquel momento, pero que ahora, un proyecto tan importante, tan estratégico como el Puente Belice, sí, de verdad, incluso la municipalidad misma debería ser la primera interesada en asegurar que allí todo se haga con las especificaciones y la calidad correcta. Gracias. Licenciado Boteo, a ver, el decreto pasó, difícilmente lo van a vetar. Si usted tuviera que darle prioridad a algo para decir que están haciendo algo y utilizar esos fondos de forma correcta, a mí me da un poco de miedo que le den como que prisa al proyecto del Puente de Belice, porque eso sí puede causar una tragedia de proporciones mayores. ¿Qué tipo de proyectos se podrían priorizar y que ayuden al país y lleguen a la población, por ejemplo? El micrófono, por favor. No sé si me escuchan. Ya. Muy bien. La cuestión es que aquí ya están definidos de alguna forma los destinos, ¿no? Hemos estado hablando del Puente Belice y noten cómo ha decaído la calidad, digamos, la calidad de la discusión política en el país, porque aquí lo que estamos discutiendo es el miedo que podemos tener de que se construya mal y que ocurra una tragedia, precisamente por lo que ya se ha venido mencionando, ¿no? De la poca calidad con la cual se construye o se ha construido en los últimos años acá. Tenemos obras en el país que tienen muchísimas décadas funcionando. El mismo Puente Belice que está funcionando actualmente, pues tiene ya muchas décadas, fue construido, pareciera, digamos, con una calidad bastante buena, sobre todo porque fue construida para ciertos niveles de tránsito y por supuesto que hoy en día tiene muchísimo más de lo que pudo haber tenido en ese entonces.
aquí lo que llama la atención es que nuestra preocupación sea de que esa construcción sea o se realice con la calidad necesaria para que no provoque una tragedia. Un puente que sería nuevo, construido con tecnología del siglo XXI y no con tecnología del siglo XX, que fue construido el puente Belice actual. Es que ahí es donde creo que tenemos que centrarnos y es la oportunidad en la cual nosotros tenemos que discutir esta situación que estamos viviendo en el país. Y es que, digamos, no hay ningún interés, pero ninguno, de parte del Congreso de poder discutir algún tipo de reforma a la institucionalidad con la cual se están realizando las obras públicas. Y eso creo que es lo que tenemos que discutir hoy en día. Estamos con preocupaciones tan básicas que realmente da mucha pena. Y ahí es donde como ciudadanos tenemos que de alguna forma ejercer algún tipo de presión sobre el Congreso para que se puedan hacer reformas institucionales, aquellas que garantizan que los recursos sean utilizados de una mejor manera. Porque si no, vean, lo que va a pasar es que cada vez se va a ir degradando más y vamos a tener construcciones de mucha menos calidad conforme pasen los años, porque pareciera que la corrupción en este país, digamos, es de tipo, como dicen algunos teóricos, de tipo predatoria, ¿no? Que realmente es tan grande que termina afectando de alguna forma los intereses de todo el país. Eso es lo que creo que tenemos que discutir y por supuesto, si ya queremos hablar de proyectos estratégicos, pues Eric mencionaba, el BID haya dado algún tipo de asesoría, digamos, pero también tenemos que ver, digamos, la forma en la que podemos pensar el país como un país moderno, insertado dentro de la economía mundial, y eso nos da otra lógica. No solamente tenemos que vernos como un país insertado en esa economía mundial en donde tenemos que tener infraestructura de mucha calidad, pero que también que sea del siglo XXI, sino además cómo traemos aquellas comunidades que están hoy en día incomunicadas. En pleno siglo XXI hay comunidades en el país que todavía para acceder a un sitio urbano tienen que caminar porque no tienen una carretera que los pueda llevar con vehículos. Eso, pensar cómo esta población que está en áreas que son recónditas, que son personas que su perspectiva de poder mejorar económicamente son mínimas, es también parte de esa visión estratégica que tenemos que tener. Entonces tenemos que jugar en dos ángulos, en el ángulo de cómo nos insertamos mundialmente, pero de cómo insertamos localmente a personas que hoy en día están prácticamente aisladas y que no tienen acceso a servicios tan básicos como educación o salud. Y sobre todo, en medio de esta reflexión, cómo logramos una institucionalidad diferente. Tenemos que de alguna forma ejercer presión sobre el Congreso para que haga esas reformas de fondo y que no solamente sean leyes que de alguna forma pues quedan bien con cierto sector, pero que no son la solución realmente para el país. Erico, y hoy aprovechemos estos últimos 2 minutos de que nos quedan del programa para hablar de la fuente de financiamiento. Quiero recordar, no estamos hablando solo de 3.191 millones, que es la ampliación para este año fiscal 2022, sino el presupuesto multianual de esta ley es de 5.690 millones. Pero específicamente colocaron fuente de financiamiento, disminución de caja y bancos. No podemos negar de que ha habido un aumento en la recaudación más allá de lo presupuestado y más la colocación de deuda interna y externa ha hecho que tengamos lo que algunos le llaman los saldos de caja, etcétera, y esa es la fuente de financiamiento. ¿Usted cree que es la más sana? Porque algunos dicen, no, debimos haber aprovechado esos recursos para tener nuestro guardadito cuando vengan tiempos peores o malos, o bien paguemos anticipadamente deuda, o bien hagamos proyectos diferentes, y le doy pues me lo estoy sacando ahorita, terminar la famosa carretera de 4 carriles de Escuintla a la frontera con México, que no se pudo hacer con el tema de Odebrecht. En fin, ¿cómo analiza usted esta fuente de financiamiento?
Sí, es una fuente de financiamiento cuya disponibilidad no se puede asegurar para el futuro. O sea, aquí se privilegió el corto plazo. Hoy si tienes dinero que sobró de lo bien que nos fue el año pasado, y bueno, y usémoslo. Pero lamentablemente no, como ya se dijo, pues aquí prevaleció el criterio de corto plazo, hoy gastar, mañana ya tendrán que ver qué se hace. Si se agota el saldo de caja, si por alguna razón la recaudación ya no sigue desempeñándose tan bien como ha sido hasta ahora, pues puede ser que el saldo de caja no sea suficiente para el próximo año cubrir los saldos y completar los costos totales. Aquí, lamentablemente, y por eso hacía referencia al Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Si realmente ese fuera el criterio, lo estratégico, pues ahí se hubiera ido a buscar los 10 proyectos más importantes en ese plan estratégico de inversiones públicas de mediano plazo. Pero al parecer no existe o solo es un documento de retórica, pero no es el orientador de la toma de decisiones. De tal manera que sí, hacia el futuro hay un riesgo, puede ser que hacia el futuro ya no haya recursos de saldo de caja que permitan financiar los costos de los próximos años, sobre todo en los proyectos multianuales, y de esta manera entre el requerimiento de recursos al petacanutos o al embudo de todos los años de cuánto cabe en la deuda pública nueva a computar en cada año. Eso lamentablemente pues es algo que se dejó de lado en esta discusión de corto plazo, que lamentablemente que es lo que nos caracteriza en los últimos años en el tema de asignación de recursos. Entonces no vemos esa visión estratégica, no vemos ese largo plazo que debiera orientar la asignación de recursos. De tal manera que sí, queda abierta ahí, queda ahí un riesgo para proyectos que requieren recursos por varios años, porque van a entrar a la pugna por la nueva deuda que en cada año se va a aprobar en el futuro, y eso pueda llevar a que la ejecución se haga mucho más complicada. Bien, porque agradecemos. No de que Por favor, termine, licenciado. Sí. Termine. No, solamente que no hay manera de garantizar que la SAT seguirá teniendo ese buen desempeño que ha tenido hasta ahora. Gracias. Bien, agradecemos a Eric Coyoy y a Paul Boteo que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno, Carmina, este decreto 21-2022, como usted dijo, es casi imposible que lo veten. No veo, incluso no hay un alegato ahí de inconstitucionalidad para vetarlo, pero habrá que darle seguimiento, ¿no? Creo que es para reflexionar el comentario que hizo Paul Boteo sobre esto. Sí. ¿Qué le preocupa del puente Belice 2? Que bueno, es una cosa barata y esa cosa se vaya a caer, es un puente. O sea, obviamente preocupa. Bueno, sin lugar a dudas. Mire el libramiento, o sea, realmente. Sí, esos dos puentes importantísimos para el país, pero bueno, vamos a darle seguimiento. Gracias por habernos acompañado esta noche, hasta la próxima.